En la casa de la naturaleza, la regla parece simple: el más fuerte es el que manda. ¿O no el gran tiburón blanco es temido por muchos debido a su inmenso poder y sus afilados dientes? Pero ni siquiera este poderoso cazador es invencible. En 2003, científicos australianos colocaron un rastreador a un enorme tiburón blanco de casi 3 metros solo para descubrir que el tiburón desapareció misteriosamente dejando atrás únicamente el rastreador. Todo esto forma parte de un proyecto de investigación al que Todd Battis tuvo la oportunidad de unirse en una misión anterior en busca de grandes tiburones blancos en el Océano Atlántico. La pregunta sigue en pie. ¿Qué podría ser lo suficientemente fuerte como para abatir a una criatura tan temida? ¿Fue un calamar gigante una orca o algo mucho más antiguo y aterrador? Descubramos el misterio que rodea al gran tiburón blanco devorado por el monstruo. Acabamos de regresar de Port Lincoln en Australia Meridional y allí nos encontramos con uno de los animales más extraordinarios que jamás haya visto. Un oscuro descubrimiento. En 2003, los cineastas Dave y Janine Riggs filmaban un documental sobre la naturaleza en una playa de Bremer Bay, Australia. Todo transcurría sin problemas hasta que se toparon con algo impactante. 9 enormes cachalotes habían aparecido varados en la orilla sin vida. Pero esa no fue la única sorpresa. Al acercarse notaron algo más acechando en el agua: varios tiburones blancos nadando inusualmente cerca de la costa. Los tiburones habían detectado el olor de los cadáveres de las ballenas y se habían congregado para darse un festín. Mientras que la mayoría se habría alejado, Dave vio una oportunidad única. Rápidamente contactó a un equipo de científicos que llegaron con equipos especiales de geolocalización. El plan: marcar a los tiburones para rastrear sus movimientos y aprender más sobre sus patrones migratorios. Así que el equipo se puso manos a la obra. Desde un barco utilizaron largas varas con agujas en el extremo para colocar cuidadosamente las marcas en las aletas dorsales de los tiburones. Antes de continuar, les mostramos una imagen que se ha vuelto viral recientemente. En la imagen vemos un tiburón gigante encadenado que sigue siendo muy agresivo, y algunos buceadores intentan encontrar una solución. ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario. En busca de respuestas. El primer tiburón que marcaron fue una hembra de 2,7 metros a la que llamaron tiburón alfa. En un principio parecía un estudio de migración sencillo, pero las cosas pronto dieron un giro inesperado. Tan solo 4 meses después, la etiqueta de alfa apareció misteriosamente en la orilla sin rastro del tiburón. Desconcertados, los científicos analizaron los datos de la etiqueta y lo que descubrieron los dejó atónitos. En Nochebuena, justo antes de medianoche, todo parecía normal mientras Alfa nadaba tranquilamente. De repente, su comportamiento cambió drásticamente. Se desvió bruscamente de su ruta y comenzó a sumergirse rápidamente en el océano. Siguió descendiendo cada vez más hasta alcanzar una increíble profundidad de unos 580 metros. Esa profundidad, casi 300 metros más profunda de lo que suelen sumergirse los grandes tiburones blancos, ya era bastante extraña. Pero lo que realmente impactó a los investigadores fue lo que sucedió después. Apenas unos segundos después de alcanzar esa profundidad, la temperatura del dispositivo se disparó repentinamente. El agua circundante estaba a unos fríos 8 grados Celsius, pero ahora el dispositivo registraba unos agradables 24 grados. Hacia el abismo. Los científicos estaban desconcertados. Tras analizar los datos, todos llegaron a la misma inquietante conclusión: el dispositivo debía haber terminado en el estómago de un depredador mucho más grande y rápido. Y recordemos que tiburón alfa no era un tiburón cualquiera. Pesaba casi 1 tonelada y estaba repleto de músculos. Era una fuerza imparable en el océano, difícil de abatir. Sin embargo, algo la había vencido arrastrándola a las profundidades del océano, donde probablemente encontró un final terrible y espantoso. Lo que fuera que se comió a tiburón alfa
tenía que ser una fuerza casi imparable. Pero, ¿cómo se resuelve un misterio tan extraño que mantuvo a los científicos perplejos durante años? Las únicas pistas reales se encontraban en los últimos registros de datos del tiburón. Crípticos pero repletos de indicios. Nadie estaba más decidido a resolver el caso que Dave Riggs. Dave se obsesionó con el lugar exacto donde terminó la historia del tiburón alfa, en las profundidades del salvaje océano austral australiano. Creía que la verdad yacía allí en un lugar que él llamaba la zona de la muerte. Esta área se encuentra dentro de un vasto valle submarino que desciende casi 5 kilómetros más del doble de la profundidad del Gran Cañón. Y este lugar no solo es profundo, sino que está lleno de vida. Los gases naturales y los nutrientes que se filtran de la corteza terrestre atraen enjambres de pequeñas criaturas marinas al fondo del océano, lo que a su vez atrae a depredadores. Muchos. El resultado es un campo de batalla mortal, repleto de grandes tiburones blancos, orcas y calamares gigantes, todos luchando por el dominio. Es un valle de la muerte en las profundidades marinas, una auténtica pesadilla, pero Dave no se dejó amedrentar. De hecho, decidió que la única forma de descubrir la verdad era bajar él mismo. Sí, directo a las entrañas de la bestia. Ahí hay una delgada línea. Entre el coraje y la locura, Dave parecía más que dispuesto a arriesgarse, consciente de que una inmersión convencional sería un suicidio. Se puso manos a la obra para construir su propio vehículo submarino improvisado para la misión. Armado con una estructura metálica, piezas rescatadas de una vieja cortadora de césped y 5 capas de fibra de vidrio protectora, el vehículo submarino casero de Dave era en teoría lo suficientemente resistente como para soportar ataques incluso de las criaturas marinas más peligrosas. Pero aún así, ¿confiarías tu vida a algo así, flotando en aguas infestadas de tiburones? Y seamos sinceros, si un gran tiburón blanco fuera devorado por algo ahí abajo, querrías saber qué fue. La búsqueda del depredador. A pesar de los riesgos, Dave logró reunir un equipo tan aventurero o loco como él. Se apiñaron en el artilugio listos para sumergirse en lo desconocido. En el momento en que tocaron el agua, la situación se tornó intensa. Tiburones y orcas estaban por todas partes. A tan solo 20 metros de profundidad, el equipo se encontró rodeado por unos 40 tiburones balleneros, además de una manada entera de orcas. Era como nadar en medio de un frenesí alimenticio en vivo. Pronto se dieron cuenta de que la misión era mucho más peligrosa de lo que habían previsto. Si se quedaban, corrían el riesgo de ser atacados por tantos depredadores que la huida sería imposible. A regañadientes, el equipo se vio obligado a abandonar la inmersión y regresar a la superficie. Pero no todo estaba perdido. Si bien no pudieron explorar las profundidades de la zona de ataque, sí hicieron un descubrimiento clave. 2 depredadores parecían ser especialmente dominantes en la zona: los tiburones balleneros y las orcas. Esto planteó aún más preguntas sobre qué o quién se encontraba realmente en la cima de la cadena alimenticia en estas misteriosas aguas. Orcas y tiburones balleneros. ¿Podría alguno de ellos haber sido el responsable de convertir al tiburón alfa en alimento para peces? Analicemos la situación. Los tiburones balleneros, aunque feroces, no suelen ser más grandes que un gran tiburón blanco típico, por lo que es difícil imaginar que uno pueda dominar sin esfuerzo a un gigante como el tiburón alfa. Pero las orcas, esa es otra historia. Estos gigantes del océano pueden medir más de 9 metros de largo, fácilmente más del triple del tamaño del tiburón alfa, y son los únicos depredadores naturales conocidos de los grandes tiburones blancos. Las orcas no solo son lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a un tiburón, sino que también son lo suficientemente rápidas como para dejarlo atrás en una persecución.
En teoría, parece que hemos encontrado al culpable. Pero como siempre, las cosas no son tan sencillas. Si recuerdan, los datos del rastreo mostraron que el tiburón alfa encontró su trágico final a 580 metros de profundidad. Y eso es un problema. Las orcas cazan en la superficie. Raramente se sumergen a más de unos cientos de metros para buscar presas. La hipótesis del calamar gigante. La teoría de la orca no se ajusta a los hechos. Las orcas tienen una temperatura interna similar a la nuestra, alrededor de 38 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit. Sin embargo, el rastreador registró una temperatura mucho más baja de 26 grados Celsius, 78 grados Fahrenheit, dentro del depredador. Esto es una gran discrepancia, lo que significa, lamentablemente, que volvemos al punto de partida. Si no fue una orca ni un tiburón ballenero, ¿qué otra cosa pudo haber vencido al tiburón alfa? Permítanme presentarles a nuestro siguiente sospechoso, el calamar gigante. Estas escurridizas criaturas de las profundidades marinas están envueltas en misterio. Viven tan lejos de la superficie que estudiarlas es increíblemente difícil. Pero si buscan un depredador misterioso capaz de algo extraordinario, las profundidades oceánicas son el lugar perfecto para comenzar. Y aquí viene lo sorprendente: se sabe que los calamares gigantes viven a profundidades de entre 300 y 600 metros, 1000 y 2000 pies, precisamente donde el tiburón alfa encontró su trágico final. Entonces, ¿cómo se compara el calamar gigante con un gran tiburón blanco? Para empezar, es enorme. El ejemplar más grande registrado medía la asombrosa longitud de 18 metros y pesaba casi 1 tonelada, aproximadamente 10 veces el tamaño de una persona promedio. Pero el tamaño no es su única ventaja. Estos calamares están equipados con largos y musculosos tentáculos cubiertos de ventosas. Si uno de ellos se enroscara alrededor de un tiburón, esos poderosos brazos podrían sujetarlo con fuerza, arrastrándolo a las profundidades del abismo. Podría ser que uno de estos enormes monstruos marinos emboscara al tiburón alfa, lo dominara y lo arrastrara a las profundidades. De ser así, podría explicar por qué los últimos momentos del tiburón se registraron a una profundidad tan peligrosa. Es una idea escalofriante, pero en las misteriosas profundidades del océano todo es posible. Ciertamente los calamares gigantes tienen un alcance impresionante, atrapando presas desde una distancia de hasta 10 metros con sus largos tentáculos. Normalmente se alimentan de peces pequeños y camarones, pero nuevas evidencias sugieren que los tiburones podrían no estar descartados después de todo. En 2020, se encontró un tiburón de puntas blancas cubierto de enormes marcas de tentáculos, marcas que solo podrían haber sido hechas por un calamar gigante. Ese tiburón en particular sobrevivió, pero quién sabe cuántos otros no tuvieron tanta suerte. Dado lo poco que sabemos sobre los calamares gigantes, es difícil afirmarlo con certeza. Lo que sí sabemos es que estos calamares realizan un fenómeno llamado migración vertical diurna. Si intenta decirlo 3 veces rápido. Básicamente suben a la superficie por la noche para cazar y se sumergen durante el día para evitar a los depredadores. Así que es posible que uno de estos calamares monstruosos emergiera, se encontrara con el tiburón alfa y lo arrastrara a las oscuras profundidades para comérselo. Parece que el caso está cerrado, ¿verdad? No del todo. Todavía hay un detalle que complica las cosas: el repentino aumento de temperatura cuando el tiburón alfa fue devorado. Si un calamar gigante hubiera sido el responsable, no esperaríamos ese salto brusco a 78 grados Fahrenheit. Los calamares son de sangre fría, lo que significa que su temperatura interna sería similar a la del agua circundante, alrededor de 46 grados Fahrenheit en este caso. Así que, una vez más, nos quedamos perplejos. La teoría del calamar encaja en muchos aspectos, pero ese pico de temperatura es un obstáculo insalvable.
Sea lo que sea que se comió al tiburón alfa, parece que aún nos falta una pieza crucial del rompecabezas. Dado que la etiqueta registró un salto de temperatura a 78 grados Fahrenheit, sabemos que el tiburón alfa fue devorado por una criatura de sangre caliente con una temperatura interna superior a la del agua circundante. Eso descarta al calamar gigante, ya que al ser un animal de sangre fría, su cuerpo habría tenido la misma temperatura que el agua. Así que después de todo esto, la teoría del calamar queda descartada. La teoría del megalodón. Pero esto nos deja en un aprieto. Hemos descartado a los sospechosos más probables, lo que significa que es hora de pensar de forma más creativa. ¿Y si no se trata de un depredador conocido? Es cierto que las orcas son los únicos depredadores naturales modernos del gran tiburón blanco, pero en un pasado remoto los océanos estaban repletos de monstruos que se alimentaban de tiburones. Criaturas como el megalodón, una antigua especie de tiburón que podía alcanzar los 18 metros de longitud, dominaron los mares. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Solo hemos explorado alrededor del 20% del océano. Eso significa que queda una vasta extensión de territorio intacta que oculta quién sabe qué. Entonces, es una locura sugerir que algo que se creía extinto como el megalodón u otra criatura marina gigantesca podría seguir acechando en las profundidades inexploradas. Teniendo en cuenta lo poco que sabemos sobre lo que hay ahí fuera, quizá no sea tan descabellado como parece. Antiguos monstruos marinos resurgen. Hablemos del Spinosaurus, un contendiente verdaderamente aterrador, al menos en teoría. Esta bestia fue el dinosaurio depredador más grande que jamás haya pisado la Tierra, con una longitud de hasta 15 metros y una altura de 5 metros. Pero lo más sorprendente, no se limitaba a la Tierra. El Spinosaurus tenía enormes patas en forma de remo para nadar y fosas nasales sellables para evitar que entrara agua, lo que lo convertía en un poderoso depredador semiacuático. Y sí, probablemente podría haber engullido tiburones enteros sin problema. Así que si un Spinosaurus de alguna manera, si el espinosaurio hubiera logrado acercarse sigilosamente a un gran tiburón blanco, tiburón alfa, habría sido su presa sin pensarlo dos veces. Claro está el pequeño detalle de que no se ha avistado un espinosaurio desde hace, digamos, unos 72 millones de años. Pero bueno, el océano es un lugar de lo más misterioso. ¿Y quién puede asegurar qué podría estar acechando en las profundidades, verdad? Aún así, el espinosaurio era solo semiacuático, lo que significa que no podía permanecer bajo el agua mucho tiempo, y menos a las profundidades que alcanzaba tiburón alfa. Y dado su enorme tamaño, si aún existiera uno, no pasaría desapercibido. Así que sí descartemos esta posibilidad. Ahora bien, el mosasaurio, por otro lado, es una posibilidad mucho más interesante. Este antiguo reptil marino estaba adaptado a la vida en mar abierto, lo que significa que podía nadar cómodamente a grandes profundidades. Y a diferencia del espinosaurio, no necesitaba salir a la superficie a respirar cada pocos minutos. Era una verdadera criatura marina. ¿Podría un mosasaurus, o algo similar, ser el responsable de la misteriosa desaparición de Shark Alpha? El mosasaurus es un sospechoso mucho más plausible en nuestra búsqueda del misterioso depredador de Shark Alpha. Esta feroz criatura marina coexistió con el Spinosaurus, pero cumple con todos los requisitos para ser nuestro asesino secreto de tiburones. Los mosasaurus más grandes podían alcanzar más de 15 metros de longitud, lo que los convertía en un espectáculo impresionante en el agua. Con extremidades similares a aletas y largas colas parecidas a las de un tiburón, podían surcar el océano a velocidades de al menos 48 kilómetros por hora, solo un poco más rápido que un gran tiburón blanco, pero su enorme tamaño les otorgaba una ventaja descomunal. Se puede afirmar que un mosasaurus podría fácilmente perseguir y devorar a un gran tiburón blanco con sus aterradores dientes afilados como navajas.
Si tienes curiosidad por saber qué sucedería en un enfrentamiento entre estos dos, digamos que no sería una contienda muy reñida. Un Mosasaurus podía ser más de 5 veces más largo y más de 10 veces más pesado que un gran tiburón blanco. Esa es la receta perfecta para una rápida derrota del tiburón. Sin embargo, esta intrigante teoría se basa en la posibilidad de que estos antiguos reptiles marinos sobrevivieran de alguna manera durante eones ocultos en las profundidades oceánicas. ¿Es plausible? Bueno, cuando el asteroide impactó la Tierra hace unos 66 millones de años, extinguió a los dinosaurios. Pero ¿pudieron las criaturas marinas encontrar refugio en el agua? Claro. El agua pudo haberles ofrecido cierta protección contra la explosión inicial. Sin embargo, cualquier superviviente habría enfrentado un destino funesto poco después. El impacto aumentó los niveles de carbono en la atmósfera y desató lluvia ácida que acidificó gradualmente los océanos durante cientos de años. Eso habría hecho la vida increíblemente difícil para cualquier criatura marina que intentara prosperar en esas condiciones. Así que, si bien es una idea fascinante la supervivencia del Mosasaurus en nuestros océanos, hoy parece bastante improbable. Pero por otro lado, en las vastas e inexploradas profundidades del océano, ¿quién sabe qué podría estar acechando aún? La búsqueda continúa. Hoy en día parece bastante improbable. Pero claro, en las vastas e inexploradas profundidades del océano, ¿quién sabe qué podría estar acechando? La acidificación de los océanos se intensificó tanto que provocó la extinción masiva de casi todos los organismos marinos. La mayoría simplemente no pudo soportar esas duras condiciones. Así que las posibilidades de que un Mosasaurus escapara a ese destino son prácticamente nulas. Bien parece que podemos descartar oficialmente a cualquier candidato de la era de los dinosaurios. Pero aún hay una criatura del pasado que me ronda la cabeza: el megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido. Y a diferencia de los dinosaurios, hay mucha gente que cree que aún podría estar nadando por ahí. Permítanme que me cambie de ropa interior porque esta bestia es sencillamente aterradora. La evidencia fósil sugiere que el megalodón podía llegar a medir hasta 18 metros de largo, lo que equivale aproximadamente al tamaño de un dinosaurio grande. Imagínense, este colosal tiburón tenía mandíbulas que podían abrirse más de 35 metros, lo suficientemente grandes como para engullir un gran tiburón blanco o incluso a 2 humanos adultos enteros. Si bien los humanos no existían cuando el megalodón recorría los mares hace más de 3 millones de años, los tiburones sí. Y los científicos coinciden en que esas enormes mandíbulas y filas de dientes gigantescos habrían convertido a los tiburones en una presa principal en su dieta. Piénsenlo. El tamaño descomunal de esos dientes, algunos de más de 18 centímetros de largo, habría sido más que suficiente para acabar con prácticamente cualquier tiburón del océano. Podría ser que una criatura de proporciones tan épicas aún esté ahí fuera acechando en las profundidades inexploradas y que fuera la responsable del misterioso destino del tiburón alfa. La idea es a la vez fascinante y aterradora. Basta con ver la diferencia de tamaño entre un diente de gran tiburón blanco y uno de megalodón. Impresionante. Con su increíble velocidad y su mordida inmensamente poderosa, el megalodón fue sin duda uno de los depredadores más feroces que jamás hayan existido. Resulta difícil creer que una criatura tan colosal pudiera simplemente desaparecer sin luchar. Dado que se trata básicamente de un tiburón gigante, podría seguir acechando en las profundidades del océano. Curiosamente, esta no sería la primera vez que se cree erróneamente que un pez está extinto. El calacanto, un pez de aguas profundas, se consideró extinto hasta su redescubrimiento frente a las costas de África en 1938.
Pero aquí está el detalle: es relativamente fácil perder de vista a las poblaciones de peces más pequeños que se ocultan en la inmensidad del océano. En cambio, los megalodones eran más grandes que un autobús escolar. Además, los científicos creen que solían frecuentar zonas costeras poco profundas, lugares donde normalmente los avistaríamos. Sin embargo, el hecho de que no los hayamos visto no significa que estén extintos. Existe la posibilidad de que este antiguo gigante haya evolucionado durante millones de años y ahora resida en las profundidades, adaptándose a la vida en las oscuras y misteriosas aguas del océano. Si bien es técnicamente factible, debemos considerar cuánto ha cambiado todo a lo largo de los milenios. Los humanos surgieron como Homo sapiens hace apenas unos 300.000 años, y miren cuánto hemos cambiado desde entonces. Si los megalodones vivieran hoy en día ocultos en las profundidades marinas, probablemente también tendrían un aspecto muy diferente. La vida abisal debe adaptarse para sobrevivir en su entorno, alimentándose de las escasas especies que habitan cerca del fondo oceánico. Por lo tanto, si un megalodón aún nada por ahí, podría haberse transformado en una criatura completamente distinta. Imaginen cómo se vería un megalodón moderno en las sombras de las profundidades. Los tiburones que han evolucionado para prosperar en las profundidades marinas suelen moverse lentamente, lo que les permite conservar energía y sobrevivir con recursos alimenticios limitados. Así que si el megalodón se ha adaptado a la vida abisal, podría parecerse más a un tiburón dormilón que al feroz depredador que fue en su día. Los tiburones dormilones suelen ser poco agresivos y se mueven lentamente, lo que los hace mucho menos temibles que la imagen tradicional del megalodón. Esto significa que si existiera un megalodón moderno y evolucionado, probablemente no tendría la velocidad ni la potencia explosiva necesarias para abatir a un gran tiburón blanco de casi 3 metros. ¿Qué opinas? ¿Podría un megalodón seguir al acecho en algún lugar? Me encantaría leer tus teorías en los comentarios. El enigma del Leviatán. Ahora bien, no te preocupes. Tengo algunas teorías más intrigantes bajo la manga. No podemos hablar de los depredadores más poderosos del océano sin mencionar al Leviatán melvillei. Quizás no hayas oído hablar de él, pero esta especie de cachalote supuestamente extinta podría haberle dado al megalodón una buena batalla. Con enormes dientes de hasta 35 centímetros de largo, tenía los dientes más grandes de cualquier animal conocido vivo o extinto. Imagina una criatura así merodeando en las profundidades del océano, armada con esos enormes colmillos. Leviatán probablemente fue un feroz competidor en la cadena alimentaria marina, capaz de cazar grandes presas, incluidos tiburones. Así pues, si bien el megalodón sigue siendo una posibilidad tentadora, Leviatán es otro contendiente fascinante en la búsqueda del depredador marino definitivo. Depredador. ¿Quién sabe qué más podría ocultarse en las profundidades marinas? Se acepta generalmente que esta criatura descomunal se extinguió hace unos 9 millones de años, pero la razón de su extinción sigue siendo un misterio. Imagínese un diente del tamaño de un bolo. Una teoría sugiere que los eventos de enfriamiento global provocaron la extinción del Leviatán, ya que muchas de sus presas no pudieron adaptarse a las aguas más frías. Pero esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué otros tiburones y ballenas lograron sobrevivir depredando la misma fuente de alimento? Una posibilidad es que el inmenso tamaño del Leviatán requiriera más alimento que los depredadores más pequeños, lo que lo hacía más vulnerable a la escasez de comida. Aún así, las razones exactas son inciertas. Sin embargo, hay un punto importante que genera escepticismo sobre la supervivencia del Leviatán. Al igual que los delfines y las ballenas actuales, el Leviatán tenía que subir a la superficie para respirar. Si aún existieran hoy en día, tendrían que emerger regularmente, lo que hace muy improbable que pudieran permanecer ocultos durante 9 millones de años, dado su tamaño.
El sonido de las profundidades. Sinceramente, esta inmersión en los misterios marinos se está volviendo un poco abrumadora. Con tantas teorías y pruebas empiezo a preguntarme si alguna vez resolveremos el caso de la desaparición del tiburón alfa. Es una maraña de hipótesis, y el océano guarda tantos secretos que podrían permanecer ocultos. La infame criatura de Lovecraft, Cthulhu. Naturalmente, esto desató todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que seres antiguos y monstruosos acechen en las profundidades. El misterioso sonido, apodado el bloop, fue detectado por primera vez en 1997 por investigadores que monitoreaban la actividad volcánica en el sur del Océano Pacífico. Este ruido extremadamente fuerte no se parecía a nada que los científicos hubieran escuchado antes. Si bien puede parecer improbable que un animal produzca tal sonido, muchas criaturas marinas generan ruidos extraños. Tomemos como ejemplo al tambor negro. Produce sonidos peculiares mediante músculos especializados que vibran contra su vejiga natatoria. Así pues, no es del todo descabellado pensar que una criatura mucho más grande aún por descubrir pudiera emitir un sonido aún más fuerte y extraño. Cuando los teóricos de la conspiración oyeron hablar del bloop, rápidamente sacaron conclusiones sensacionalistas. Observaron que el sonido se había grabado cerca de la zona que se cree que alberga la ficticia ciudad sumergida de Arlaia, donde se dice que está prisionero Cthulhu de H.P. Lovecraft. Esta conexión no hizo más que avivar las especulaciones sobre la existencia de antiguos monstruos marinos que acechan en las profundidades inexploradas de nuestros océanos. Si bien la comunidad científica finalmente determinó que el bloop probablemente se originó por temblores de hielo o movimientos de hielo submarinos, el misterio que lo rodea ha mantenido viva la imaginación. ¿Quién sabe qué más se esconde en los rincones oscuros del océano esperando ser descubierto? Las profundidades marinas siguen estando en gran parte inexploradas y las posibilidades de encontrar nuevas y misteriosas criaturas son infinitas. El mítico monstruo marino de Lovecraft, Cthulhu, sin duda cautivó la imaginación de los aficionados al terror, llevando a algunos a especular sobre la posible existencia de semejante bestia gigante con tentáculos. Ahora bien, no me malinterpreten, Cthulhu podría sin duda acabar con un gran tiburón blanco, pero seamos realistas, es pura ficción. Y sinceramente, me alegro. En cuanto al sonido, los científicos tardaron años en desentrañar su misterio, y la verdad resultó ser mucho menos emocionante de lo que algunos esperaban. No se trataba de una criatura gigante y desconocida acechando en las profundidades. En realidad era simplemente el sonido del hielo marino crujiendo y rompiéndose, algo bastante frecuente en el océano austral. Cuando publicaron el audio lo habían acelerado 16 veces, convirtiendo lo que en realidad era un fenómeno natural en un ruido de otro mundo. Definitivamente menos Cthulhu y más sonidos comunes del hielo. Volviendo a la pregunta, ¿qué devoró realmente al gran tiburón blanco? Bueno, aquí viene el giro inesperado. Puede que siempre haya sabido la respuesta, pero bueno, la aventura de las teorías descabelladas era parte de la diversión, no la escalofriante revelación. En realidad, el caso se resolvió por completo en 2014, más de 10 años después de que Dave y Janine descubrieran las ballenas muertas que dieron inicio a toda esta saga. La respuesta real es tan escalofriante como cualquiera de mis teorías. Los investigadores comenzaron a rastrear los patrones migratorios de otros grandes tiburones blancos que nadaban por la zona de la matanza y se toparon con algo impactante. Los datos de seguimiento de estos tiburones coincidían con los patrones registrados por el rastreador del tiburón alfa. ¿Cómo? Sí, ese repentino aumento de temperatura que había desconcertado a los científicos durante años. Finalmente cobró sentido. Esa temperatura era idéntica a la temperatura interna de un gran tiburón blanco.
De entre todos los posibles culpables, nadie había considerado que otro gran tiburón blanco pudiera haber sido el responsable de la muerte del tiburón alfa. Los grandes tiburones blancos no suelen ser lo suficientemente grandes para este tipo de depredación. Pero aquí es donde la historia se torna siniestra. El tiburón alfa no fue devorado por un gran tiburón blanco cualquiera. No fue atacado por un enorme tiburón blanco caníbal de casi 5 metros de largo. Y no estoy bromeando. Este monstruoso tiburón probablemente sufría de gigantismo, lo que significa que tenía niveles anormalmente altos de hormona del crecimiento, lo que le hizo alcanzar un tamaño asombroso. Con casi 5 metros de largo, probablemente pesaba más de 2 toneladas más del doble que el tiburón alfa. Ahora bien, quizás te preguntes por qué esta criatura colosal recurriría a comerse a uno de su propia especie. Bueno, no es tan raro que los tiburones de tamaño normal se alimenten de los más pequeños, así que es lógico pensar que un tiburón gigante atacaría a uno de tamaño más común. No. Pero aquí está el misterio. Sí, los grandes tiburones blancos no suelen sumergirse a las profundidades donde el tiburón alfa encontró su fin. ¿Por qué este gigantesco depredador arrastraría a su presa a tal profundidad? No tenemos una respuesta definitiva, pero se han dado casos aislados. Se han registrado casos de tiburones blancos que se sumergen hasta a 1,200 metros de profundidad. Basándonos en el momento del pico de temperatura del tiburón alfa, sabemos que este supertiburón se alimentó al final de la inmersión. Esto probablemente significa que lo agarró y se precipitó hacia abajo para desorientarlo, facilitando así la muerte de su presa. Menuda brutalidad. Ahora bien, antes de que jures no volver a pisar el océano, jamás aquí tienes un pequeño rayo de esperanza. Los tiburones no suelen estar interesados en los humanos como presa, así que lo más probable es que no tengas mucho que temer de este gigante caníbal. Dicho esto, se me ocurren 1,000,000 de lugares donde preferiría darme un chapuzón antes que en la infame zona de caza de la bahía de Bremer. En serio, quizá debería comprarme una piscina infantil y dar por terminado el asunto. Así que ahí lo tienes, caso cerrado, o al menos esa es la opinión generalizada. En conclusión, resulta que ni siquiera los depredadores más temibles están a salvo de las oscuras profundidades del océano y sus habitantes verdaderamente aterradores. Gracias por acompañarnos. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.